vamos a conversar con el director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Rodríguez Patrón. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cuál es el proceso para que una persona pueda proceder a la desafiliación de una organización política? Es bastante sencillo, ¿no? Primero pasa por presentar efectivamente la renuncia del interesado ante la agrupación política, ¿no? Para ello, pues, tiene que redactar un documento muy sencillo, ¿no? Renuncio al partido político. Es más, ni siquiera se requiere, pues, una motivación o una expresión de causa. Renuncio por tal o cual razón, por tal o cual hecho, ¿no? Simplemente solo el efecto de renunciar. La consecuencia es, después de haber hecho una elucubración, discusión interna, seguramente tomo la decisión de desafiliarme y lo pongo en un papel. Renuncio. El segundo paso es ir al partido político o a la agrupación política, si se trata de un movimiento regional, y presentar el documento. Ahora acá se requiere algo importante, que la agrupación política a la cual se está presentando el documento lo reciba. O sea, existe un cargo para ponerlo puntualmente. Y has dado con la palabra clave, el cargo, donde tiene que figurar la fecha de cuando se está presentando la renuncia y quién la está recibiendo. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a permitir a nosotros determinar posteriormente si quien la recibió es o no es parte de la agrupación política. Y lo de la fecha es muy importante. Recordemos que las candidaturas o los derechos que se adquieren cuando una persona se incorpora a una agrupación política se adquieren después de determinado tiempo, no es de manera inmediata. En fin, se presenta la renuncia ante la agrupación política y luego el interesado nos tiene que hacer llegar esa renuncia al jurado. ¿Cómo? Nos trae el original o una copia certificada con una solicitud muy sencilla. ¿Tiene que ser por mesa de partes o hay otros canales digitales para poder presentar la renuncia? Digamos un ciudadano que esté en Tacna, donde no hay de repente una oficina. Se puede hacer a través de medios digitales, pero no es muy usual. Lamentablemente la brecha tecnológica impide que muchos ciudadanos de diversas partes del Perú lo hagan, pero nada lo impide. ¿No? Lo que necesitamos es la documentación y esa bien puede llegar de manera electrónica en un correo electrónico. Y el jurado tiene potestad para que lo puedan hacer, digamos la implementación está. Si el documento no es claro, genera alguna duda, pues se la requerirá al ciudadano, pero eso no impide que lo pueda hacer por esa vía. Pero el conducto regular es dejarlo pues a través de una mesa de partes en la sede central del jurado o en las sedes de las oficinas desconcentradas, ¿no? Luego de eso, el documento va al registro y eso ya es el trámite. Caben dos posibilidades luego de revisar el documento. El documento cumple con los requisitos, que como hemos visto son muy sencillos, o no cumple con los requisitos. ¿Cuándo no cumple con los requisitos? Cuando no está la fecha, cuando el documento no fue recibido por el partido político. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el ciudadano no va directamente al partido político, sino que recurre, por ejemplo, a la vía o conducto notarial. Entonces, deja la carta en una notaría para que sea la notaría quien la derive al partido. ¿Y qué ocurre? Va a la notaría al local y no encuentra a nadie y se regresa con el documento. O dejan ahí una constancia que tocaron la puerta, salió una persona, no quiso recibir el documento y no se lo pudieron entregar. O sea, se abre pues un abanico de posibilidades. Exactamente, se abre la casuística. Entonces, en esos casos que son muy específicos y no son la mayoría, no se acepta la renuncia. En esos casos el registro emite un oficio al interesado, al ciudadano, y le dice no podemos tramitar su renuncia por tal o cual razón. O sea, corríjala, subsánela y vuelve a presentar. Es así de sencillo. En el caso que la renuncia cumpla con todos los requisitos, que como vimos y repito, son muy sencillos, se genera en el sistema una orden para que esa persona deje de estar perteneciendo a la agrupación política en nuestro sistema. ¿Y existen plazos para eso? No existe ningún plazo, pero es casi inmediato. Por parte nuestra tenemos plazos internos, si quieres, por sistema de gestión de calidad, por eficiencia. Las renuncias que ingresan un día son procesadas al día siguiente, o a lo sumo, si es que hay una carga más o menos importante, a los 2 días. Y el interesado puede ver el resultado inmediatamente a través de la página web. O sea, no tiene que venir al jurado por una respuesta, o no tiene que llamar, simplemente accesando con su DNI en el sistema, puede ver si su renuncia ya procedió o no. Eso es muy importante mencionar, estimado doctor, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un aplicativo web en el cual cualquier ciudadano puede hacer una revisión de su condición de afiliado o no afiliado a una organización política, ¿no?
Así es el SROP y está alojado en la página web del jurado, www.jne.gov.pe. Perfecto. Y, estimado doctor, ¿cómo sería en el caso, y ha sucedido muchas veces, algunos ciudadanos nos los comentan, cuando existe un proceso de afiliación indebida y el ciudadano quiere obviamente desafiliarse de la organización política? Ok, es un procedimiento hasta cierto punto similar. Partimos de un hecho que es común en ambos supuestos. En el que estábamos conversando hace un momento, el ciudadano, el interesado, sí se había afiliado a un partido político. En algún determinado momento manifestó su intención de afiliarse a un partido. Y después de un lapso, digo, pues me voy del mismo, renuncio. Pero el hecho que da origen a este procedimiento es la afiliación voluntaria del ciudadano a un partido político. Ahora, en el supuesto que me preguntas partimos de un hecho en el cual el ciudadano aparece por una razón que él no conoce, por ponerlo en algunos términos, como afiliado a un partido. ¿Qué podría haber pasado? Que el personero técnico de un partido, al momento de generar el padrón de afiliados de su partido, pues digitó mal un DNI. Y este error arrastró pues a un ciudadano que sin tener ninguna intención de pertenecer a un partido, pues aparece en uno. ¿No? Entonces, oye, yo nunca me afilié a ese partido, ¿qué pasó? Se trata de un error. Y eso puede pasar. La experiencia nos revela que esto es frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Allí el ciudadano no va a renunciar, porque si estuviese renunciando, aceptaría que se afilió al partido político. Aquí yo no voy a renunciar pues si nunca estuve afiliado. Entonces lo que se presenta es una solicitud de desafiliación por error, indicando, señores, pues yo nunca me afilié a ese partido, por favor, y adjunto, el ciudadano, una declaración jurada, en la cual dice, yo jamás me afilié a ese partido. ¿Qué es lo que hace el registro? Recibe estos documentos y los envía al partido político. Ese ciudadano ha presentado una declaración jurada en la cual indica que nunca se afilió a tu partido. Por favor, remítenos la información que corrobore o desvirtúe esta afirmación. Es decir, si es tu afiliado, demuéstramelo, pues tráeme la ficha, el libro, qué sé yo, el documento en el cual conste que esta persona se afilió. La afiliación. Exactamente. Pero, si no la tienes, o en el plazo de 10 días que te doy para que me remitas esa información, no la traes, voy a asumir que efectivamente se trata de un error y voy a proceder como sistema, como registro, a desafiliar a esa persona. Entonces, si un partido político no responde, el ROP actúa de oficio. Exactamente, aplica un apercibimiento y procede a desafiliar al ciudadano. Es un proceso también muy sencillo, pero que demanda pues 10 días. En el primer caso, cuando se trataba de una renuncia, te mencionaba que lo desafiliamos al día siguiente o a los 2 días como plazo máximo, si es que no es en el mismo día. En el caso de una desafiliación por error, requiere pues una pequeña probanza que le exijamos al partido que nos demuestre pues si es cierto o no lo que nos dice el ciudadano, que se trata de un error. Y por eso el partido pues tiene la potestad de desvirtuar lo afirmado por el ciudadano y decirnos, no señor, si es mi afiliado, acá está el documento que lo acredita. ¿Y qué sucede cuando estas renuncias, afectan ya al tema de autoridad? ¿Qué pasa cuando una autoridad elegida por una organización política durante el ejercicio de sus funciones renuncia a la agrupación política con la cual participó en el proceso electoral? Y eso pasa a todo nivel, no solamente a autoridades, pensando en alcaldes o regidores o gobernadores, pasaba también en el Congreso, ¿no? Hemos visto pues que cuando se conforman las bancadas al inicio de un gobierno tenemos 5 o 6 bancadas y cuando acaban 5 años después tenemos otras bancadas nuevas. Bueno, sí. En el Congreso se han puesto algunos candados. Pero a nivel subnacional, cuando hablamos de gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, acá pues lamentablemente eso también ha sido frecuente, ¿no? Una vez que la autoridad llega con un partido político a ejercer un cargo de elección popular, digamos una alcaldía, se desentiende del partido y se va. Esto se origina por la falta de cuadros partidistas, ¿no? Muchas veces no existen procesos de democracia interna en los cuales se eligen dentro de los afiliados de un partido al mejor, sino vienen pues de fuera.
Es gente que únicamente ve a los partidos políticos como un mecanismo, un trampolín para llegar a un cargo que quieren ejercer. Entonces... Si ya de por sí la fiscalización de la democracia interna en partidos políticos, digamos, de corte nacional es difícil, digamos, en movimientos regionales y organizaciones políticas locales debe ser más difícil, ¿no? Digamos que es imposible porque... Para comenzar, la ley ha establecido pues de que las organizaciones locales no tienen que pasar por democracia interna. O sea, ahí ya comenzamos mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, bueno, en primer lugar hay una evidente burla al electorado. ¿Okay? A los que sí son afiliados o simpatizantes de un partido político, pues evidentemente se van a ver sorprendidos y hasta diría burlados, porque, oiga, yo voté por esta agrupación política inclusive más que por el candidato. Y sin embargo el candidato se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Muy bien. Ahora, en los efectos prácticos en realidad no pasa mucho. No pasa absolutamente nada, porque la autoridad no deja de seguir ejerciendo el cargo pese a que se cambió de partido o renunció al partido. Y esto ha ocurrido muchas veces en Lima, lo hemos visto, ¿no? En San Isidro, en muchos distritos donde las autoridades son elegidas por un partido y acaban renunciando al mismo. La reforma electoral debería prever estos supuestos y establecer pues mecanismos que permitan afianzar a una autoridad electa por el voto popular durante su mandato a esa agrupación política. Digamos que termine su mandato perteneciendo a la organización a la cual fue, con la cual participó en el proceso electoral y fue elegido. Claro. Supuesto distinto sería, por ejemplo, el de la expulsión. ¿No? Ahí sí no habría nada que discutir. La persona ha sido expulsada. Pero no le afecta, al ser expulsado o al renunciar a una organización política, ¿afecta en algo el normal desempeño de sus funciones como autoridad local? Técnicamente no, pero de manera práctica quizás sí. Porque recordemos que los municipios tienen una conformación sobre la base de mayorías. ¿No? Entonces, la agrupación política que gana una elección local tiene mayoría en el Consejo. Se refiere a regidores y a concejales. Exactamente, según estemos hablando. Consejeros a nivel regional o regidores a nivel provincial o distrital. Donde de pronto el alcalde se queda pues sin el apoyo partidista, ¿no? El apoyo de la agrupación que lo llevó a ocupar esa curul o ese puesto de alcalde. Cuando se siente ante su consejo, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber a 10, 12, 15, 8 personas que son ninguna de su partido político. Obviamente va a afectar el tema de que pueda llevar a cabo sus funciones, ¿no? Es probable. Y esto no tiene, aprovechando que estamos hablando de este tema de renuncias y de partidos, no tiene nada que ver con el tema de las alianzas electorales, ¿cierto? No. Es un tema diferente. Coméntenos cómo es el procedimiento cuando uno llega a una elección por una alianza y una vez que termina el proceso electoral, ¿se termina la alianza? Sí, bueno, acá estamos ya entrando a otro terreno. Sí. Estamos saliendo del tema de las afiliaciones partidistas y las renuncias para entrar al tema de las candidaturas en las alianzas electorales. Sí. Bueno, vamos por partes. En primer término, mencionemos que las alianzas son agrupaciones de carácter temporal. Las alianzas, de acuerdo a nuestra legislación, son alianzas de naturaleza electoral. ¿Qué significa esto? Que se constituyen simplemente para un proceso. Concluido el proceso, las alianzas se disuelven, dejan de estar inscritas en el registro. ¿Cuál es el principal efecto de esto? Que los partidos que integraban estas alianzas electorales adquieren nuevamente su vida independiente. Muy bien. Eso es como tema, digamos, como definición de alianza. Ahora, ¿cómo se inscriben las candidaturas de las alianzas? Nuestra ley ha escrito muy poco sobre la materia. Ha escrito una línea y hasta te diría, por poner que graficarle, una línea borrosa. Se asume que los partidos que integran una alianza deben ponerse de acuerdo sobre cómo van a distribuir los escaños. Y estoy pensando en un ejemplo de una alianza para una elección de carácter nacional. Es decir, una alianza que va a poner o proponer candidatos al Congreso de la República. Muy bien. Y que esta alianza, en el ejemplo que estoy proponiendo, la integren 2 partidos, o 3 partidos. Partido 1, partido 2 y partido 3. Se presupone, se asume que el acuerdo, cuando se formalizó la alianza entre 1, 2 y 3, debía establecer claramente cómo se iban a distribuir los escaños. Al partido 1 le correspondían tantos escaños, al partido 2 tantos y al partido 3 el resto. ¿No es verdad?
Ese es el mecanismo. Aquí el ejemplo deja de ser químicamente puro cuando colocamos a los invitados. Claro. ¿Son los invitados de quién? ¿Del partido 1, del partido 2, del partido 3, de la alianza en general? No hay una definición de la normativa en ese sentido. No, y más allá del porcentaje de invitados que tiene que tener una lista de candidatos, no se dice mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los candidatos llegan al Congreso por la alianza electoral. Y digamos, la alianza electoral blanco ganó 30 curules. Teóricamente tenemos una bancada allí. Teóricamente. Exacto. Acaba la elección, la alianza se disuelve, los partidos adquieren su independencia y tenemos que de los 30 de la alianza blanco, 8 son del partido 1, 12 son del partido 2 y 10 son del partido 3. Olvidemos de los invitados. ¿Qué tenemos? Tres bancadas. Ese es el efecto real de una normatividad que establece que las alianzas electorales son precisamente eso, electorales. Solamente para los procesos. Esto se lo preguntaba porque existía también en algunos comentarios en el sentido de que al sucederse esta desunión de los partidos en el caso de las alianzas, decían de que los participantes o los candidatos o los ya elegidos autoridades tenían que renunciar a la alianza pero no a su partido. No, eso no es correcto. ¿No? Entonces era uno de los sustentos que se hacía en alguno de los casos. También sucede con el caso de alguna organización política en el cual renuncian a otra que digamos no tiene registro ante el ROC. Lo habíamos conversado anteriormente. Eso tampoco es correcto. No se puede renunciar a un partido que no está inscrito, ¿no es verdad? Entonces ese es lo correcto. Estimado doctor, queremos entonces enormemente agradecerle por haber sido muy puntual y haber explicado este tema de la afiliación y la desafiliación de organizaciones políticas. Gracias a ti por la invitación. Ok, muy amable. Vamos entonces nosotros a una pausa y retornamos con más información.